Memoria musical. Y a las 2:46 de la tarde recibimos a nuestro entrevistado para esta memoria musical, Carlos Poletto, quien es músico y cantante, conocido como El Otro Polo. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mil gracias por la invitación. Bueno, muy contento de estar por acá. Carlos, en esta sección nos gusta justamente ir hacia los recuerdos musicales de la gente que los conecta. Y bueno, lo primero es, ¿cuál fue el primer disco, cassette, álbum, CD, long play, lo que hayas comprado? Y recuerda justamente cuánto te costó. ¿Qué recuerdas de ese primer cassette, CD, lo que fuera? ¿Qué compraste? Mira, yo tengo hermanos mayores, entonces yo recuerdo que yo desde muy chamo pues, me encontraba con CDs de Guns N' Roses, Nirvana, me encontraba con ese tipo de influencias que era lo que escuchaban mis hermanos mayores, que tenían en ese momento 15, 16 años. Y yo recuerdo que por esa misma influencia, creo que no me acuerdo si fue el primero o fue uno de los primeros, pero el primer disco que yo recuerdo haber comprado fue uno de Green Day que se llamaba Dookie, que es un discazo casi de culto para esa banda. No recuerdo cuánto me costó, pero sí recuerdo que casi lo desgasté. Y justamente, ¿qué recuerdas de esa adolescencia, de esa infancia cuando compraste ese disco más bien influenciado por hermanos? Mira, a ver, o sea, mi aproximación con la música fue muy temprana, pero venía de muchos lugares. O sea, yo por lo menos veía siempre a mi mamá tocar guitarra. Obviamente la influencia de ella venía de otro lado, ¿no? Mi mamá viene de los boleros, viene del tango, o sea, viene de Gardel, viene de otras cosas. Y mis hermanos sí eran como una influencia quizás más rockera, pues, o sea, ellos, como te decía, escuchaban Guns N' Roses, escuchaban Nirvana, escuchaban Soda Stereo, escuchaban otras cosas, otro tipo de cosas. Entonces, yo creo que la adolescencia pues, se vio marcada pues, precisamente por esa variedad musical. Yo en cierto momento quizás conecté más siendo adolescente con el rock, con ese tipo de música, pero con el pasar de los años fui reencontrándome quizás con esas raíces que venían por parte de mi mamá también, por esa influencia, ¿no? Y si comenzamos con rock, el primer concierto al que decidimos ir, que pagamos ese ticket, ¿cuál es? Mira, el que más me marcó, y yo siempre hablo de él como mi primer concierto, fue un pop festival que se hizo acá en Caracas, un Caracas Pop Festival, que tocaba Incubus, que Incubus a mí me encantaba esa banda, bueno, me encanta esa banda, pero en esa época era quizás estaba un poquito más, me sentía más identificado con la música de ellos, y ese concierto fue increíble. Yo no recuerdo, fue en el Poliedro o en el CCT, no me acuerdo con exactitud dónde es que fue, pues yo tenía como, ¿qué? Creo 13 que fue años, como algo en el así. 2006, si no me equivoco. Ah, Creo que fue como en el 2006, si no me equivoco. algo así, sí, yo tendría como 15 años, algo así, 14, 15, no recuerdo muy bien la edad, pero sí me acuerdo cuando llegamos, a mí no me gustaba mucho de Rasmus, que era la banda que abría, creo que la mayoría de la gente estaba por Incubus, entonces mientras tocaba Rasmus, que en ese momento estaba sonando muchísimo en MTV, por ejemplo, me acuerdo que la gente estaba como dispersa, y cuando empezó Incubus, se aglomeró todo el mundo, me acuerdo que Brandon Boyd, el vocalista, salió con una bandera de Venezuela, y todo el mundo se volvió loco. No, fue una experiencia bonita y eso, no recuerdo si fue mi primer concierto, pero es el primer concierto que me marcó. Y yo Pero estaba muy chamo, tenía 14 años. exacto, tenías 13, 14 años. ¿Cómo es para un muchacho de esa edad decidir voy a un concierto de, bueno, rock suave, de otros ritmos que quizás, por ejemplo, tú eres más joven, pero yo recuerdo cuando Guns N' Roses vino a Venezuela, las madres no querían dejar a sus hijos ir porque, Dios mío, esa gente con esas colas, con esos zarcillos. En Claro. tu caso, que eres de familia música, fue fue difícil ir a comprar la entrada, te dejaban a los 13, 14 años ir a un concierto. Bueno, obviamente, bueno, como cualquier papá se preocuparían. Yo creo que además era otra época en donde pues, quizás el país era un poco más sano. Pero no, yo no recuerdo que me costó pero además éramos un grupo grande, éramos un grupo grande de amigos, entonces en ese sentido no recuerdo que haya sido un problema ir a ese concierto. ¿Conservas los tickets de los conciertos? Bueno, he tratado de conservarlos. Recientemente, de hecho, me topé con uno que para mí fue un concierto súper especial. Fue un concierto que hizo Jorge Drexler aquí en BOD, en la terraza del BOD.
Fue una de las veces, él ha venido varias veces, esa vez él vino solo, y recuerdo que se presentó en esa terraza, era guitarra y voz el concierto, y para mí fue, yo fui solo además a ese concierto, fui solito, me senté solito, y pues me escuché el concierto completico yo solo, y me encantó, y me marcó, porque al final Drexler, yo como cantautor, conecto mucho con lo que hace él, siento que él quizás es el que ahorita tiene la bandera más representativa entre los cantautores, y bueno, ese concierto sin duda fue súper especial, y guardo el ticket todavía, lo tengo colgado en un corcho. ¿Qué recuerdas de esos conciertos? En una Venezuela, sobre todo en este momento que, bueno, ya no vienen artistas. Mira, lo más extraño, y de hecho, yo creo que cuando el Pop Festival venían muchos artistas, me acuerdo que vino Black Eyed Peas, que estaba tocando mucho en esa época, vino Korn también, que era un grupo de rock, pero estaba sonando muchísimo en esa época. Vinieron muchísimos artistas, y yo creo que antes eso era tan normal. O sea, antes para el venezolano era muy normal que vinieran artistas internacionales a presentarse acá, era algo que sucedía regularmente. Hoy en día lo vemos como algo extraño, entonces sería bonito regresar a esa normalidad y que para los artistas sea un orgullo también venir, ¿no? O sea, yo sé que hay muchos artistas internacionales que les encanta venir a tocar a Venezuela, y estoy seguro que están soñando con volver y presentarse como lo hacían antes aquí también, ¿no? Conversamos en esta memoria musical con Carlos Poleto. Él es músico, es cantante, es el otro polo. Empezamos con la guitarra de tu mamá, continuamos con Guns N' Roses, con Green Day, seguimos con Incubus que sigue sonando, pero justamente, Carlos, cuando ya te haces más grande, cuando ya tienes 20, 30, ¿esos gustos musicales se mantienen o vas cambiando y vas adoptando otras bandas, otros estilos? Mira, yo creo que de alguna forma se mantienen. Es decir, cuando yo escucho algo que yo escuchaba a los 13 años, probablemente no conecto como conectaba a esa edad, pero uno lo escucha desde la remembranza, uno lo escucha desde la melancolía, quizás lo escuchas con unos oídos de recordarte cómo eras tú en ese momento, ¿no? Entonces, es un proceso bonito. Obviamente, con los años, sí, me he ido encontrando con otros géneros, y yo pensaría que hoy en día, o sea, con el tiempo yo he ido escuchando cada vez música más vieja. Yo por lo menos recuerdo cuando entré en la universidad, que entré en la coral de la universidad, tuve una época que estaba obsesionado con quinteto contrapunto, por ejemplo. Y porque además el quinteto contrapunto pues se presta mucho para las corales, entonces interpretábamos muchos temas de ellos, y a mí me encantó eso, y a raíz de eso también fui como desempolvando otras influencias, Pedro Infante, imagínate, Pedro Guerra, que es un compositor más contemporáneo, pero versiona mucho a Agustín Lara, que Agustín Lara es una grandísima influencia para mí. Entonces creo que ese momento en la universidad fue cuando empecé a conectar con otros géneros y a llevarlos a mi guitarra, a comenzar a componer. Justamente, ¿qué tomas de Pedro Infante que está ahorita en tu música? ¿Qué tomas de esa música nueva que has venido descubriendo quizás en este momento, ya más cuando ahora tú eres un músico? Mira, yo creo que lo más bonito de la música de otras épocas, y no es que no lo hagan hoy en día también se hace, pero creo que es una influencia que viene de esa época, es que, por ejemplo, el bolero, una vez yo estaba leyendo un libro de ensayos sobre música, y cuando hablaron del bolero, había una cita que me gustó mucho que decía que el bolero canta porque habla. Es decir, es algo muy honesto, y uno muchas veces trata como de coartar lo que está escribiendo para que le guste al público, pero no hay nada de malo con escribir te amo en una canción, y quizás lo han estigmatizado un poco, dicen que es cursi y tal, pero tú escuchas esos boleros de época, tú escuchas lo que escribía Agustín Lara, Arráncame la vida, o sea, son cosas muy desgarradoras, ¿no? Y yo creo que eso al final pues es algo muy natural en el ser humano, y ahí hay un artista expresándose, hay un artista diciendo lo que está sintiendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que yo más he rescatado, y quizás se nota más en mis composiciones. Carlos Poleto es nuestro invitado, el otro polo, músico, cantante, compositor. ¿Qué puedes recomendar de lo que estás escuchando ahora que quizás sea nuevo o que hayas recién descubierto, que no sea tan común? O bueno, de lo que ahorita en este momento estás poniendo en, si tienes iPod o descargando Spotify, como tú quieras. Mira, como te decía, yo con el tiempo he ido como reencontrándome con música más vieja. Ahorita hay mucha gente muy talentosa. Yo tengo mucho tiempo ya recomendando un compositor que me encanta lo que está haciendo, un cantautor, se llama Bruno Major, se escribe Major. Está sacando música extraordinaria, también tiene mucha influencia de jazz. De hecho, ha versionado canciones icónicas, por lo menos de Chet Baker.
Entonces ya ahí ves de dónde viene él, ¿no? Pero también los invito a que se reencuentren con obras más antiguas. Yo por lo menos siempre he sido muy fanático, siempre me encanta mucho la música de los Beatles y últimamente he estado escuchándolos muchísimo. Y si los escuchas con un oído analítico, te das cuenta que todo lo que están haciendo hoy la mayoría de los cantantes populares lo hicieron ellos primero. Entonces, quizás como músico, uno ahí se encuentra y dice, wow, okay, este es quizás el epicentro de todo lo que está sucediendo hoy en día en la música. Ellos lo venían anticipando. Carlos, justamente de tus producciones musicales estás trayendo música nueva. ¿Qué dices de tu estilo musical en este momento, de ese otro polo que comenzó escuchando la guitarra de su mamá, que comenzó con Guns N' Roses, que comenzó con Incubus? ¿Qué es la música de el otro polo? ¿Qué mezcla tiene, por ejemplo, lo que estamos escuchando en este momento? Mira, yo creo que a mí y siempre me cuesta muchísimo responder. Cuando a mí me preguntan qué género haces, yo nunca sé qué responder. Porque estoy abierto a hacer cualquier género. Yo creo que a veces yo tengo claro lo que quiero decir y lo que tengo es que encontrar de qué forma lo voy a decir. Y esto no te hablo meramente de poesía, te hablo de musicalidad. A veces, para mí lo más importante siempre a la hora de escribir un verso no es la rima, sino el ritmo. Entonces, yo precisamente por eso nunca me cierro a los géneros. Tú te puedes conseguir en el otro polo, por supuesto que lo que más está presente como influencia es música de otras épocas. Encuentras referencias de jazz, encuentras referencias de boleros, encuentras referencias de otras épocas, pero también hay muchas referencias, sobre todo en mi último disco, hay muchas referencias de Beatles, por ejemplo, en términos musicales, y por lo menos esta canción que estamos escuchando ahorita, que es Luz, Claridad, una versión nueva que saqué, un tema que se llama Claridad, es un reggae. Entonces, no es que ahora el otro polo sea reggae, es que yo para decir lo que quería decir en esta canción, me pareció que la mejor forma de hacerlo era con reggae. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros estos minutos en Zona Éxitos. No, Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Era Carlos Poleto, el otro polo, músico y cantante. 2:58 minutos con la música de El Otro Polo. Nosotros decimos hasta mañana. Zona Éxitos llegó a ustedes gracias a